Profe, está silenciado. A ver, ahí ya me oyen. Sí, ya se escuchan. Ok, ok. Gracias por la observación. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el material que empezamos la semana pasada, que es el capítulo de temperatura, donde habíamos visto ya la ley cero de la termodinámica, que dijimos que era una forma rigurosa de definir la temperatura, ¿verdad? El concepto de temperatura, para no tener que estar hablando de que algo está caliente o está frío, ¿verdad? Porque no nos dice nada en física, porque recuerden que necesitamos cuantificarlo. Y aparte de la ley cero, habíamos visto también las escalas de temperatura, que dijimos que las dos más importantes eran la escala Celsius y la escala absoluta, que es la escala Kelvin, ¿verdad? Y por ahí andan otras escalas, ¿verdad? Pero son particulares, es decir, dependen del diseño del termómetro. Y hablamos también de que hay un punto de referencia ahí, habíamos dicho, ¿verdad? Que era el punto triple, ¿verdad? Que le llamamos eh, P3 y T3 a las temperaturas en el punto triple y a la presión. Y que hay un dispositivo, ¿verdad? Que se utiliza para lograr el punto triple y el objetivo es calibrar termómetros, ¿verdad? Ok, por ahí también mencionamos el termómetro de gas a volumen constante, que fue el que se utilizó para hacer las mediciones que llevaron a establecer la escala absoluta, ¿verdad? Dijimos que ese termómetro es bastante fiable, ¿verdad? Es decir, permite repetir las mediciones, eh, ¿verdad? En diferentes condiciones para diferentes gases, ¿verdad? La naturaleza química no influye en el uso de ese termómetro. Así que, pues cuando se hicieron mediciones, hace muchos años, pues resulta que al graficar esa data, toda cortaba en el punto menos 273.15, ¿verdad? Que hoy en día ya mejorado son 273.16. Y bueno, ahí habíamos quedado, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver la ley de los gases ideales. Ya por ahí están las clases en la plataforma acerca de este material. La ley de los gases ideales eh, tiene la particularidad de que se trata de un modelo hipotético, es decir, eh, se trabaja con esta ley en condiciones en donde la presión es baja y la densidad también. ¿Ok? Entonces, los gases reales, ¿verdad? Muy pocas veces se encuentran diluidos. Cuando hablamos de que están diluidos es porque la densidad es muy baja. ¿Ok? Pero en experimentos, digamos que reales, en un laboratorio, muchas veces el gas no se encuentra diluido, ¿de acuerdo? Porque está en unas condiciones que no se permite que se llegue a esa condición. Entonces, esos son gases reales, ¿verdad? Sin embargo, el modelo del gas ideal que vamos a ver hoy, y que yo creo que ya ustedes lo han visto por ahí en química, ¿verdad? Porque antes lo enseñaban en química general, no sé ahora cómo estará eso, pero me imagino que ya por ahí lo han escuchado o lo han estudiado antes, ¿verdad? El modelo del gas ideal, aunque es muy sencillo, aporta mucha información, porque cuando se trabaja con un gas real, lo que queremos es tratar de llevar ese gas real en la medida de lo posible a las condiciones de un gas ideal. Y entonces cuando se comparan esos dos modelos es cuando el gas ideal aporta información. Entonces, nuevamente, aunque es un modelo muy sencillo, es decir, ha servido mucho para entender el comportamiento de los gases reales. Eso era a lo que quería llegar. Eh, bueno, hace muchos años comenzaron a aparecer en el siglo XVI, XVII, XVIII, por ahí, comenzaron a aparecer lo que se llaman las leyes empíricas de los gases, ¿verdad? Esas leyes empíricas básicamente son tres, que ya las voy a escribir. ¿Por qué les llaman empíricas? Bueno, la palabra empírico se refiere a que es derivado de la experiencia.
¿verdad? Es decir, que no hay un fundamento teórico detrás de eso. Entonces, por ahí aparecieron lo que se llaman las leyes empíricas de los gases. Entonces, la primera ley en el orden cronológico es P por V es igual a una constante. Esa ley se llama la ley de Boyle. ¿Ok? P por V igual a una constante. Luego está otra ley que es la ley de la de Charles, que es V sobre T. V sobre T es igual a una constante. Esto es Charles. Y hay una más que es P sobre T, que es igual a una constante. Ok, esta es Gay-Lussac. Bueno, esas son las más importantes o las más conocidas. Hay otras, ¿verdad? No quiere decir que son solo esas tres. Hay otras que han aparecido por ahí. Por ejemplo, está la de Avogadro. Ok, pero digamos que estas fueron las que permitieron llegar a la ley de los gases ideales. Entonces, estas eran relaciones que les decían empíricas o leyes empíricas porque se verificaban experimentalmente, pero la gente que comenzó a darse cuenta de este comportamiento no lo entendían, es decir, no sabían por qué ocurría, ¿verdad? Es decir, porque no había una teoría detrás de esto, hasta que apareció el modelo del gas ideal. Entonces, el modelo del gas ideal está basado precisamente en estas relaciones. Lo que hicieron básicamente fue que juntaron todas esas relaciones que ustedes ven ahí. Y entonces, voy a borrar aquí, o no, para que se vea, mejor lo dejo ahí. Y entonces apareció lo que se llama la ecuación del gas ideal. Y la ecuación del gas ideal se puede escribir de esta manera. P por V es igual a NRT. Eso es lo que se llama la ecuación del gas ideal, que corresponde a la ley de los gases ideales, ¿verdad? Entonces vean que esta ecuación contiene estas tres relaciones empíricas, ¿verdad? Si yo cojo el P y lo paso de este lado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo cojo el P y lo paso de este lado a dividir, me quedaría NR entre P. Y si cojo el T ahora y lo paso a dividir, me queda la relación, la segunda, ¿verdad? Que es la ley de Charles. Y entonces vean que esto, NR entre P, es lo que yo aquí llamo la constante. Entonces, esto es presión, ¿verdad? Esto es volumen. Esta N minúscula es la cantidad de sustancia, que son el número de moles. La T se llama la temperatura absoluta, que ya la vimos de la semana pasada. Absoluta. Y la R es una constante, que esa constante se llama la constante universal de los gases. Constante universal de los gases. ¿Ok? Y tiene un valor que es el siguiente. 0,08. 8.314 joules entre mol Kelvin, ¿verdad? Ese valor de la R puede tener, es decir, tiene otro valor, pero vamos a ver las unidades primero. Entonces, esa es la ecuación del gas ideal. También le dicen el gas perfecto. Entonces, vean que en esta ecuación P por V hay dos posibilidades. La presión puede estar en pascales o puede estar en atmósferas. El volumen puede estar en metros cúbicos o puede estar en litros. Y el N siempre va a estar en moles y la temperatura siempre va a estar en Kelvin. ¿Ok? Entonces, hay dos valores para R. Si yo escojo las unidades del sistema internacional, pascales y metros cúbicos, esa R, el valor es, en el sistema internacional, es el que puse ahí, 831,4 Joule entre mol Kelvin. Pero si escojo usar atmósferas y litros,
pues entonces la R tiene el valor de 0.08206 litros por atmósfera entre mol Kelvin. Entonces, ¿cuál usar? Dave, eso depende, digamos, de los datos que le den. Si le dan, qué sé yo, las presiones en atmósferas y el volumen en litros, pues es más rápido utilizar 0.082, ¿verdad? Lo que sí aquí hay que tener cuidado es que vean que pascales, cuando yo multiplico pascales por metro cúbico, eso sí me da joules. Pero cuando yo multiplico atmósferas por litro, eso no me da joules. Ok, entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? A la hora de escoger la R que uno va a utilizar. ¿Por qué digo esto? Bueno, más adelante necesitamos, ¿cómo se dice? Alguien que le diga que se muteó, ¿no? Sí, pero se metió. Legal. Profe, está muteado, profe. Profe, se metió. Yo pensaba que era solo yo, mae. Se metió, profe. En el micrófono del Zoom, profe. Sí, profe. No se escucha, se metió. Entiendo. Ahora. Y ahora sí. Claro, Ok, listo. Bueno, entonces les decía otra vez que si uno quiere calcular más adelante energía, transferencia de energía como calor o trabajo, necesita tener la presión en pascales y el volumen en metros cúbicos, ¿verdad? Porque si lo dejan en atmósferas y litros, eso no le va a dar joules. ¿Okay? Pero para efectos de calcular las variables macroscópicas, como son presión, temperatura, volumen, no importa cuál R usted use, ¿verdad? Siempre que sea consistente con las unidades. Bueno, entonces, la ecuación del gas ideal también se puede escribir de otra forma. Otra manera de escribirla es desde el punto de vista, viendo el gas como un modelo microscópico, es decir, viendo el gas como que está compuesto de moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto de vista nos permite escribir la ecuación del gas ideal como P por V es igual a N KBT, así, de esta manera. Entonces, digamos que esta es la versión macroscópica, ¿verdad? Porque hace referencia a las variables macroscópicas que son aquellas que se pueden medir en el laboratorio. O sea, tenemos un manómetro para medir presión, un termómetro para medir temperatura, etc. O sea, este es como el punto de vista macroscópico, ¿verdad? Está asociado con las medidas directas que se hacen en el laboratorio. Y de aquí, esta versión, es como el punto de vista microscópico, es decir, en donde nos interesa estudiar el gas como que está compuesto por moléculas, por partículas, ¿verdad? Entonces, en esa época, finales del siglo XIX, es decir, no era aceptado que un gas estuviera compuesto por moléculas. Es decir, los científicos de esa época, algunos apoyaban la visión molecular y otros no creían en ella, ¿verdad? Entonces, eso fue todo ¿cómo se dice? Una lucha, ¿verdad? Entre esos dos bandos, ¿verdad? Que no reconocían, digamos, la realidad de las moléculas. Hoy en día, sí, ya está requete sabido, ¿verdad? Pero en esa época era algo que no estaba todavía totalmente firme. Bien, esta ecuación, así como está ahora, la P y la V siguen siendo presión y volumen, con la misma connotación, el mismo significado, igual que la temperatura absoluta. Entonces, estas tres variables macroscópicas siguen estando en pascales, metros cúbicos, Kelvin. Lo nuevo ahora es este producto. Este producto que está aquí, la N,
es ahora el número de moléculas. Es el número de moléculas, no de moles, sino el número de moléculas. Y la K que está aquí es una constante muy famosa que lleva un subíndice B mayúscula que se llama la constante de Boltzmann. Y esa constante tiene el siguiente valor. KB es igual a 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. ¿Ok? Esa se llama la constante de Boltzmann. Entonces, ok. Bueno, resulta que esta N, por aparte, el número de moléculas, yo también lo puedo calcular como el número de moles, la N minúscula de aquí, por la Na. Y este Na se llama el número de Avogadro. Avogadro también tiene una ley empírica de los gases, que es U entre N es igual a una constante. Esa es una de las reglas empíricas de las leyes empíricas también. Entonces, ese número de Avogadro tiene el valor de 6.022 por 10 a la 23. Y en este caso aquí, las unidades son moles a la menos 1. Entonces, el número de Avogadro sirve para contar partículas en sistemas donde la cantidad de partículas son muchas, es una cantidad gigantesca. Por ejemplo, un gas, lo que tenemos son moléculas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un metal podríamos tener electrones, o en una solución acuosa tenemos iones, ¿de acuerdo? Y en otro problema distinto vamos a tener, por ejemplo, electrones. Entonces, el número de Avogadro nos sirve cuando tenemos un sistema compuesto por muchas partículas. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso, en este capítulo en particular, lo vamos a aplicar a moléculas, ¿verdad? Porque suponemos que el gas, entonces, está compuesto por moléculas. ¿Ok? Ahora, la otra cosa es que el gas ideal supone que las moléculas son partículas puntuales, es decir, no tienen dimensiones, como el modelo de la partícula que ustedes estudiaron en Física 1, ¿verdad? Que es un punto material animado sin dimensiones, ¿verdad? Pero realmente, es decir, cuando uno estudia un gas en condiciones reales, tiene que suponer también las fuerzas de interacción que están presentes entre las moléculas. Entonces, realmente las moléculas tienen un volumen, ¿verdad? Es decir, tienen dimensiones. Aunque esas dimensiones siguen siendo muy, pero muy pequeñas, pero sí hay que considerarlas. Porque en el caso del gas ideal, que suponemos que son partículas, ¿verdad? Sin dimensiones, estamos despreciando las fuerzas de interacción entre las partículas. Aquello que ustedes estudiaron también de los pares de acción-reacción, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Cuando estudiaban colisiones, ¿verdad? Que hay dos partículas que interactúan en una colisión y entonces aparecen un par de fuerzas, ¿verdad? Que por tercera ley se cancelan. Es cero, ¿verdad? Se anulan. Bueno, resulta que en el gas, en un gas real, no se pueden cancelar, ¿verdad? Es decir, esa interacción, cuando ellas interactúan, ¿verdad? Si usted les pone volumen a las moléculas, la interacción se hace importante, ¿verdad? Sin embargo, gas ideal dice no, quitemos los volúmenes, son puntos. Y entonces, al quitar los volúmenes, quitamos las interacciones. Y el modelo se vuelve más sencillo. ¿Ok? La gente que trabajó con esto, los que se les ocurrió esto, ¿verdad? Junto con la teoría cinética, que era lo que yo les comentaba la clase pasada, pues obviamente dominaban la mecánica newtoniana, ¿verdad? En esa época, estamos hablando de 1850, ya la mecánica newtoniana se había estudiado ampliamente, ¿verdad? Y entonces lo que hicieron fue echar mano de eso, ¿verdad? De la mecánica de Newton para entender el comportamiento de los gases. Y resulta que funcionó, ¿verdad? Es decir, les permitió establecer un modelo que describía muy bien, bastante bien, cómo se comportaban esos gases. Bueno, entonces, estas son las dos formas de escribir la ecuación del gas ideal. ¿Ok? La versión macroscópica,
en términos de N y R, y la versión microscópica en términos de la N mayúscula, que es el número de moléculas, y la constante de Boltzmann. Bueno, entonces, nosotros vamos a estudiar ahora los diagramas. Hay un diagrama que vamos a usar mucho, que se llama el diagrama PV. Bueno, por favor, bajémosle el volumen ahí a los dispositivos que tengan encendidos para que los demás podamos escuchar la clase. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a continuar. Les decía que aquí en este curso vamos a usar los diagramas PV. Que los voy a introducir de una vez. Un diagrama PV, presión-volumen. Entonces se representa en un plano, ¿verdad? Un plano cartesiano. Y P es dependiente de V, como que si fuera una función f de x. Entonces, en el eje Y está la presión y en el eje X está el volumen. Entonces, la forma que tenga la función aquí depende del comportamiento de P en función de V. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el caso de la ley de Boyle, recuerden que la ley de Boyle es P final, P por V, igual a una constante. ¿De acuerdo? Entonces, esa ley yo la puedo escribir cuando vemos una constante de este lado, podemos escribirla como P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Y esa ley, la condición que le pone es que el proceso, digamos, se lleva a cabo a temperatura constante. O sea, esto es cierto si T es una constante. ¿Ok? Entonces, en un diagrama PV, eso se llama un proceso isotérmico, que luego lo vamos a ver más adelante con detalle. Pero resulta que cuando la temperatura es constante, lo que vamos a tener es una familia de isotermas, que son estas curvas que tienen esta forma. ¿Ok? Y cada una de esas curvas corresponde a una temperatura. Es decir, esta es la temperatura T3, esta es la temperatura T2 y esta es la temperatura T1. ¿Ok? Entonces, cada una de ellas se llama una isoterma. Y cuando va de un punto inicial a un punto final, decimos que se trata de un proceso isotérmico. ¿Ok? Entonces, cada vez que estudiamos un diagrama PV, la curva que está más arriba es la que tiene la mayor temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí la relación es que T3 es mayor que T2 y es mayor que T1. Entonces, todos los puntos en una misma curva, ¿verdad?, tienen la misma temperatura. Por ejemplo, esta es la isoterma a temperatura T3. Esta es la isoterma a temperatura T2. Y así con las demás, ¿verdad? Y entre más arriba se va dando esta relación, ¿verdad? ¿Ok? Pero todos los puntos sobre esta curva tienen la misma T3. O sea que si esto está a 100 Kelvin, por poner un ejemplo, pues todos los puntos en esa isoterma, en un plano, ¿verdad? En un plano XY, están con esa misma temperatura. ¿Ok? Entonces, estos diagramas PV nos van a servir mucho porque viendo el diagrama, cuando nos ponen un diagrama PV con la información suficiente, podemos entonces sacar, es decir, podemos deducir información
digamos, del diagrama, sin que se lo digan a uno explícitamente, es decir, sin que lo escriban en un texto, sino que simplemente poniendo algunos detalles, algunos valores, ya uno puede suponer un comportamiento particular del gas. Por ejemplo, si se está calentando, si se enfrió, si cede calor, si absorbe calor, si el gas es comprimido, si es expansionado, todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Pero entonces el diagrama ayuda a entender, digamos, los procesos a través de los cuales se lleva un gas, desde un estado inicial a un estado final. ¿Ok? Bueno, entonces esa curva en particular se llama una isoterma y cumple con el hecho de que P por U es una constante. O sea que se está relacionada con la ley empírica de Boyle. ¿Ok? Y igual va a haber un diagrama PV para cuando es la ley de Charles, o un diagrama PV cuando es la ley de la otra, la de Gay-Lussac, ¿verdad? En esos casos son líneas que tienen una pendiente, o sea, son líneas rectas. Ok. Bueno, también esta ecuación, digamos, la de... Profe, alguien hizo una pregunta en el chat. Un Ajá, compañero. ok. Pero pueden participar también. Es decir, vamos a ver, un proceso de este tipo, ¿cómo se hace para mantener la temperatura constante en una aplicación real? Sí, claro, esos son los detalles ya experimentales. Sí, bueno, es decir, esto, recuerden que lo que uno tiene es una recámara, ¿verdad? Y la recámara ya la tiene conectada, es decir, tiene diferentes manómetros en varias partes de la recámara y tiene un mecanismo, un sensor de temperatura, ¿verdad? Que hay varios tipos, ¿verdad? Entonces, el gas se puede expansionar, es decir, se puede comprimir o expansionar manteniendo alguna de esas variables fijas, ¿verdad? Manteniendo dos, por ejemplo. Pero, digamos, experimentalmente lo que se hace es eso, ¿verdad? Es decir, se tiene algún tipo de ¿cómo se dice? De termopar, que es un termómetro especial que mantiene, digamos, ambientada la recámara para mantener ese gas con esa temperatura, digamos que aproximadamente constante, ¿verdad? Estas recámaras, por lo general, son, ¿cómo se llama? Se trabaja al vacío, ¿verdad? Muchas veces se extrae el vacío, el aire, ¿verdad? Se limpia, lo que llaman que se limpia, ¿verdad? La recámara y es sellada, ¿verdad? Y se baja la presión, todo lo que sea posible. Por ejemplo, tiene aplicaciones en la parte de películas delgadas, ¿verdad? No sé si conocen por ahí el CICIMA, ahí abajo en el primer piso, ahí tiene un sistema de recámaras, ¿verdad? Entonces, funciona algo parecido, ¿verdad? Solamente que ahí pues no estudian el gas como tal, sino más bien lo que se hace es que se extrae el aire para hacer una deposición, ¿verdad? Es decir, para poner algún recubrimiento en un material. Pero el montaje experimental es muy parecido, ¿verdad? Ok, bueno, les decía que estos diagramas los vamos a seguir usando en el curso, ¿verdad? En la parte de termo, porque aportan información importante, ¿verdad? Que no está, digamos, escrita, sino que se ve directamente en el diagrama. Esta ecuación de aquí, la ecuación de Boyle, también no necesariamente la temperatura tiene que ser constante, ¿verdad? Es decir, es posible que la temperatura varíe, ¿de acuerdo? Entonces, si la temperatura varía, esta ecuación se puede modificar y entonces ahora se escribiría así: P inicial por U inicial entre T inicial es igual a P final, V final entre T final. Claro, ya esto no es la ley de Boyle, ¿verdad? Porque ya la temperatura está cambiando. Pero digamos que sale de aquí, ¿verdad? Sale de la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Porque esto sería igual a ¿quién? A NR. ¿Ok? Bueno, entonces esas son las isotermas. Las isotermas, matemáticamente hablando, son hipérbolas, ¿verdad? Es decir, en términos de
de la parte matemática, esta curva es una hipérbola. De hecho, yo no la dibujé tan bien, porque esa curva es un poco más pronunciada aquí. Pero recuerden que esta ecuación, si yo esto le llamo K, ¿verdad? Si esto es una constante, la ley de Boyle puedo escribirla como P igual K entre V, ¿verdad? Y vean que esto es KV a la menos 1, o bien se parece a la función f de x igual 1 sobre x, ¿verdad? Entonces, ese es el comportamiento más o menos en un diagrama PV cuando tenemos un caso en donde la temperatura se mantiene aproximadamente constante. O sea, es una hipérbola, una función que varía como 1 sobre x, que en este caso sería 1 sobre v, ¿verdad? Entonces hay una relación, ya aquí vemos que hay una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen, ¿verdad? Otra cosa es que, digamos, aquí vamos a usar mucho el modelo del cilindro. El libro hace alusión a eso bastante, ¿verdad? El modelo del cilindro es el tanque que yo les digo, ¿verdad? Es un cilindro que tiene un émbolo o tiene un pistón móvil, un pistón que se puede subir o bajar, ¿verdad? Y este pistón es circular, es como una tapa, ¿verdad? Y entonces las paredes del cilindro tienen baja fricción, la fricción prácticamente es despreciable con el material del que está hecho el pistón, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es eso? Bueno, para que desde fuera un agente externo, por ejemplo una fuerza, pueda aplicarse sobre el pistón y bajarlo, de tal manera de que si yo lo bajo, ¿qué va a pasar? Que estoy comprimiendo el gas. ¿Ok? O bien el gas se puede calentar, ¿verdad? Algún mecanismo que caliente el gas y entonces, ¿qué va a pasar? Que las moléculas comienzan a moverse más rápido, ocurren más colisiones entre ellas y con las paredes del recipiente, y lo que observamos es que el émbolo o el pistón comienza a subir, ¿ok? Porque el gas está expandiendo. Bueno, entonces ese modelo lo usamos mucho aquí, ¿verdad? El modelo del cilindro, que tiene un pistón móvil, libre de fricción. Bueno, vamos a hacer un problema para ir aplicando esto también de una vez. Este es un problema del gas ideal. Vamos a leerlo. Dice que helio gaseoso, ¿verdad? Helio gaseoso con un volumen de 2.60 litros a una presión de 180.18 atmósferas y una temperatura de 41 Celsius, se calienta hasta duplicar la presión y el volumen. Entonces se calienta de manera de que la presión y el volumen se duplican. Entonces la parte A le dice, halla la temperatura final. Y la parte B le dice que cuántos gramos de helio hay. ¿Cuántos gramos de helio hay? Por ahí le dan la masa molar del helio. La masa molar del helio es 4.00 gramos por mol. ¿Ok? Entonces vean que si le está diciendo que el gas se calienta es porque estas eran las condiciones iniciales. Este es el volumen inicial, presión inicial, temperatura inicial. Y entonces el problema le dice que se calienta de tal manera que se duplica la presión y el volumen. Entonces vean que en este caso
en este problema están cambiando las tres variables macroscópicas, la presión, el volumen y la temperatura. Por lo tanto, yo debería escribir o usar esta ecuación. P inicial, U inicial, entre T inicial es igual a P final, V final, T final. ¿Ok? Y entonces lo que hago ahí es que despejo. Despejo para la temperatura final que me están pidiendo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Está bien? Entonces, yo lo que hice fue que despejé esto, la TF. Y esa TF me va a quedar igual a temperatura inicial, presión final, presión inicial, volumen final, volumen inicial. ¿Ok? Y entonces vamos sustituyendo los valores que están aquí, ¿verdad? ¿Qué sería entonces la temperatura final? Es igual a la temperatura inicial, que son los 41 Celsius, más, recuerden, sumarle 273, ¿verdad? Y aquí de este lado es la presión final, que dicen que se duplica, y el volumen final, que también dicen que se duplica. Y ahí puedo cancelar esto y ya me queda un factor de 4 que multiplica a la temperatura inicial. Entonces aquí serían 314 por 4. Y esa temperatura a mí me da 1256 Kelvin, que serían en grados Celsius, restarle 273, ¿verdad? Si yo le resto a esto, pues entonces me queda la temperatura final, que son los 983 Celsius. Puede quedar en Kelvin, ¿verdad? No importa. Pero para practicar eso de pasar de Celsius a Kelvin, ¿verdad? Bueno, esta parte hay alguna duda. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces vamos a la parte B. Para la parte B le dice que calcule los gramos de helio que hay, ¿verdad? En el gas. Entonces para eso utilizo la ecuación del gas ideal. P por V es igual a nRT. Y lo que hago es que despejo para la N. Entonces la N sería P por V entre RT. Okay. Y ahí yo utilizo, digamos, los valores originales que me dan, ¿verdad? Porque se supone que el tanque está cerrado, es decir, no hay fugas, ¿verdad? Entonces aquí serían 0.18 atmósferas multiplicado por el volumen, que son 2.60 litros. ¿Ok? Y ¿qué R uso ahí? ¿Cuál sería el valor de la R que tendría que usar ahí? ¿Cuál sería? 0.082. 0.082, correcto. Porque esto está en litros por atmósfera mol Kelvin. Y eso lo multiplico por la temperatura, que son los 41 más, bueno, los 314. Entonces aquí se cancelan los Kelvin, las atmósferas, los litros, y me queda precisamente moles. Entonces eso a mí me da 0.01816 moles. Y como me están dando la masa molar, pues entonces yo ya con eso puedo calcular la masa, los gramos, ¿verdad? Entonces aquí vean que cómo está relacionada la masa con la masa molar. Pues vean que aquí la N es la masa del gas, la masa total, digamos, entre la masa molar. ¿Ok?
que a esto también le llaman, en química le dicen el peso molecular, ¿verdad? Ok. Y entonces, pues de aquí despejo la masa total. La masa total sería los moles, 0.01816 por la masa molar, que serían 4 gramos entre mol. Y eso me da la masa en gramos. Multiplicando eso, a mí me dio 0.073 gramos. Más adelante vamos a tener que pasar la masa molar a kilogramos cuando tengamos que calcular, por ejemplo, velocidad, para que entonces nos dé velocidad en metros por segundo, ¿verdad? Si lo dejamos en gramos no nos van a dar las unidades del sistema internacional. Bueno, entonces esa sería la masa. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, vamos a hacer otro problema. Vamos a hacer uno un poquito más interesante. Bueno, este problema que vamos a hacer, voy a hacer, voy a leer el enunciado, perdón, voy a hacer el dibujito antes de leer el enunciado, porque tal vez me parece más, ¿cómo se dice? Ver el dibujo primero. Bueno, voy a leer el enunciado del problema. Dice que un bulbo de vidrio de 400 centímetros cúbicos de volumen se conecta con otro de 200 centímetros de volumen, ¿verdad? Por medio de un tubo de volumen despreciable, ¿verdad? Los tubos contienen aire seco y están a una misma temperatura y presión inicialmente. El aire seco se comporta como un gas ideal.
Es decir, entre más seco, mejor, ¿verdad? La humedad aquí es un factor que influye mucho a la hora de estudiar los gases. Entonces, por eso aquí le especifican que es aire seco. Ok, y le dicen que inicialmente, inicialmente ambos están a 20 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Entonces, después de esto, el bulbo más grande lo sumergen en vapor de agua que está a 100 grados Celsius. Y el más pequeño, de este lado, lo meten en un recipiente con hielo. Ok, entonces vean que aquí viene el asunto de la ley cero de la termodinámica. Por eso quiero resolver este problema porque también tenemos que tomar en cuenta eso. Si inicialmente la llave está cerrada, ¿verdad? Y ambos están a 20 grados, a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, y a una atmósfera de presión, pues no se va a ver ningún cambio en el sistema A y el sistema B. ¿De acuerdo? El cambio, digamos, la situación que se va a dar es que cuando se meten esos bulbos, esos balones, en esas condiciones de que uno está en hielo a 0 grados Celsius y el otro está en vapor de agua a 100, ¿verdad? Entonces es donde vamos a observar, que ocurre, que comienza la fluctuación, porque cuando yo abra la llave, ¿verdad? Va a haber un flujo, va a pasar parte del aire que está en el bulbo de 400 al que está al de 200, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le pide el problema? El problema lo que le dice es que encuentre la presión final. La presión final una vez el sistema alcanza el equilibrio. Entonces, vean que aquí está el asunto de la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Es decir, cuando uno abre la llave y el aire comienza a pasar, es donde comienza ese proceso de fluctuación, ¿verdad? Es decir, comienzan a verse cambios en ambos sistemas A y B. Y lo que le está diciendo es que calcule esa presión final. ¿Ok? Entonces, pues yo voy a calcular el número de moles en 1, de este lado. Y el número de moles de este lado. Entonces vean que el número de moles inicialmente, ¿verdad? Antes de que se metan en esos baños, ¿verdad? En el baño de vapor y en el recipiente que tiene el hielo. Entonces, antes de eso yo voy a calcularlo, el N, ¿verdad? Entonces, el N1 sería PV entre RT. Entonces, la presión es una atmósfera, que es 1013 por 10 a la 5, por el volumen, que son los 400 centímetros cúbicos, ¿verdad? Pero vean que eso hay que multiplicarlo, esos 400 hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6, ¿verdad? Para que me quede en metros cúbicos, ¿verdad? Recuerden que 10 a la 6 centímetros cúbicos, ¿verdad? Es un metro cúbico. Entonces yo estoy usando esa conversión para llevarlo de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces aquí me quedan pascales y aquí me quedan metros cúbicos. Y la R que uso es 831.4 por la temperatura, que son los 20 grados Celsius, pero hay que sumarle 273. Y ahí tengo el N1. Entonces, el número de moles inicialmente es 0.017. Y hago lo mismo con N2, ¿verdad? Y con N2 va a ser esto mismo, solamente que el volumen ahora son 200 centímetros cúbicos. ¿Ok? Entonces, todo lo demás es lo mismo y ese N2 a mí me da 0.0083 moles. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que dice la ley cero de la termodinámica? Que en el equilibrio tiene que haber igualdad de temperatura, pero en este caso tiene que haber igualdad de presión. Entonces, una vez que se abre la llave y que el gas comienza a pasar en esta dirección, la presión final tiene que ser la misma, ¿verdad? Para que estemos en completo acuerdo con la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Es decir, cuando se abre la llave y ya se introdujeron en los baños, ¿verdad? En el de vapor y en el de hielo, y uno abre la llave, es cuando comienza a pasar, a circular ese gas por ahí, ¿verdad? Entonces necesitamos que eso se estabilice, es decir, que se llegue al equilibrio, y entonces la presión final tiene que ser la misma. Entonces, ¿cómo escribo yo eso?
pues lo voy a poner así. Yo voy a decir que la P1 en el recipiente de este lado, ¿verdad? Tiene que ser igual a ¿quién? A N1, que es la cantidad inicial de moles que hay, menos la N, que es el gas, la cantidad de moles que va a pasar por el tubo. ¿Ok? O sea, lo que cede el balón o el bulbo de 400 centímetros cúbicos. ¿Y cómo yo sé que lo está perdiendo? ¿Cómo sé que por qué le puedo poner menos aquí? Porque ya yo estoy seguro de que ese flujo de calor que pasa de aquí a aquí es debido a la diferencia de temperatura. Es decir, aquí está a 100 y aquí está a 0. Y esto es aire caliente, ¿verdad? Perdón, aire seco. Entonces, si esto yo lo pongo a 100 y esto está a 0, obviamente el aire, cuando yo abra la llave, pasa en esta dirección. ¿Ok? Entonces, el bulbo T400 está perdiendo una cantidad N de moles. ¿Ok? Por R, por 273 entre los 400. Y esto tiene que ser igual a la presión 2. Y el bulbo 2 es el que está recibiendo esa cantidad N de moles que ahora está pasando ahí, ¿verdad? Entonces esto sería N2 más N por R por 273. Y esto es igual a 200. Y esto de este lado es P2. ¿Está bien? Y ya una vez que tenemos eso, pues lo que nos queda es una ecuación para despejar la N, que es el número de moles que salieron del bulbo de 400 y entraron al de 200, ¿verdad? Entonces, esta ecuación, simplificándola, me queda... Vean que aquí se cancelan las R's, se cancelan las temperaturas, y lo que me va a quedar es 0.017 menos N, ¿verdad? Por 373. Ah, bueno, aquí lo puse mal. Las temperaturas no se cancelan, cuidado. Lo estoy diciendo mal. Esta es 373. Porque vean que esta está a 100. Es el gas que está a 100, ¿verdad? Cuando se sumerge en ese baño de vapor, ¿verdad? Entonces, cuidado, no se cancelan. Están a 100 y 100 más 273 es 373. Y de este lado sí queda así, ¿verdad? N2 más N por 273. Ah, bueno, voy a poner ya digamos, en forma extendida. Me van a quedar 0.0083 más N multiplicado por 273 por 2, ¿verdad? Porque hay un factor aquí entre 200 y 400 y de ahí despejo la N. Y esa N me da 0.020 moles. Y ya con esa N me puedo devolver a cualquiera de estas dos ecuaciones y calcular la presión. Entonces, por ejemplo, en la P1 sería 0.017 menos 0.0020 por 0.82 por 373 entre el volumen, que es 0.4 litros. Entonces vean que esto está en atmósferas, esta es la constante en atmósferas y litros y Kelvin, ¿verdad? Entonces ahí me tiene que dar la presión en atmósferas. P1 me da 1.15 atmósferas. Claro, vean que en el paso del gas del bulbo 1 al bulbo 2, ¿qué estamos observando? Sale aire del recipiente que tiene mayor volumen, ¿verdad? Pero a su vez la presión aumenta, ¿verdad? Eso no hay forma de darse cuenta si uno no tiene, digamos que un dispositivo, un manómetro conectado para ver que debería tenerlo, ¿verdad? En un montaje así, debe tener manómetros en ambos lados del balón, ¿verdad? De los balones para poder hacer la lectura de cómo cambian las presiones.
Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Este problema está bien? ¿Está claro? Yo tengo una duda, profe. Dígame. En este problema, ¿se usaba para algo el dato de que los balones al principio estaban a 20 grados Celsius? Sí, ¿En qué era? Es que... cuando calculamos la cantidad de sustancia en cada uno inicialmente. Ah, sí, cierto. Sí, porque, es decir, la situación antes es esta, ¿verdad? Es decir, están los balones así, a una atmósfera y a 20 en ambos lados, ¿verdad? Y entonces enseguida se cogen y este se pone en vapor a 100 y este en hielo a 0. Y se abre la llave. Entonces, claro, por esa diferencia de temperatura en ambos lados, el aire comienza a salir del bulbo 1 hacia el 2, ¿verdad? Espontáneamente. Cuando digo espontáneamente es que no, es decir, no hay ningún agente, no hay ningún mecanismo que lo obligue a pasar de un bulbo a otro, ¿verdad? Es un proceso espontáneo. Enseguida que uno abre la llave, va a haber eso. Pero si lo estuviera así, así en las condiciones iniciales, usted abre la llave, no se observa paso del gas, ¿verdad? Ujú. Gracias. Y también un compañero creo que preguntó algo en chat. Ok. Ajá. En esta clase de ejercicios, ¿cómo sé yo que es el número de moles el que cambia? No sé. Ujú. Ok, a ver si entendí la pregunta. Ok, bueno, el sistema, es decir, los volúmenes, digamos, están fijos, porque los balones no van a cambiar su volumen. Uno es de 400 y el otro es de 200. Entonces, y no hay fugas en el sistema. Es decir, se supone que tenemos una cantidad total, un número de moles total. El interés en este problema es ver cuánto pasa de uno, cuánto fluye de ese aire de uno al otro, en virtud de la diferencia de temperatura, ¿verdad? Pero la presión y el volumen son variables que se controlan en el experimento. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista experimental, la presión la tenemos controlada o la mantenemos en un valor dado porque tenemos un manómetro que nos da la lectura, y la temperatura también. Lo que no podemos controlar aquí es, digamos, el paso de parte del gas de un balón al otro debido a la diferencia de temperatura. No sé si por ahí le aclaro lo que usted me está preguntando. Bueno, este es un problema que lo había tomado por si les interesa. Es un problema del libro de Iceberg y Lerner. Iceberg Lerner, está en la biblioteca. Es un libro de física general, ¿verdad? Pero es un poquito más, o sea, es más, analiza más, con más detalle, ¿verdad? Profundiza más los temas de un curso de este nivel, ¿verdad? Uh-huh. Ok, bueno, entonces, bueno, vamos a seguir entonces. ¿Hay alguna otra duda? Bien. Ok, bueno. Yo quiero pasar ahora a comenzar a ver el tema de teoría cinética. Como les dije la vez pasada, la teoría cinética se desarrolló casi que en forma paralela con la termodinámica, ¿verdad? Y fue la que permitió fundamentar, ¿verdad? La termodinámica eh, como una ciencia apoyada en un modelo, ¿verdad? En una teoría más que todo. Entonces, la teoría cinética, los que la desarrollaron, usaron la mecánica de Newton, como les comenté hace poco, ¿verdad?
y combinaron esa mecánica de Newton con conceptos estadísticos, como por ejemplo el promedio, la probabilidad y otros conceptos que ya ellos tenían en esa época. Es decir, al darse cuenta ellos de que no se pueden contar las moléculas, es imposible, ¿verdad? Entonces decidieron mezclar la mecánica de Newton con el análisis estadístico y supusieron entonces valores promedio, ¿verdad? Valores promedio para un gas, ¿verdad? No para cada partícula. Y entonces esa descripción, aunque hoy en día es muy limitada, ¿verdad? Sí, en esa época con lo que se tenía, con lo que se vio, perdón, experimentalmente, sí funcionaba, es decir, se estaba en acuerdo con lo que se estaba haciendo en la parte experimental, ¿verdad? Y esa es la importancia de la teoría cinética, ¿verdad? Que más bien permitió a los científicos predecir, ¿verdad? Nuevos efectos o nuevos fenómenos que todavía no se habían visto experimentalmente. ¿Okay? Entonces, la teoría cinética parte de ese hecho, ¿verdad? De que las partículas, las moléculas, perdón, son partículas puntuales, o sea, puntos materiales. Y entonces supone, por ejemplo, que las colisiones son elásticas. Entonces recuerden que si una colisión es elástica, podemos decir que el cambio de la energía cinética es cero, ¿verdad? Es decir, que se conserva la energía cinética, no hay pérdidas de energía. Y eso era lo que ellos intuyeron en esa época, ¿verdad? De que no podían haber pérdidas de energía, y entonces enseguida se les ocurrió, ok, imaginémonos que las moléculas son como que si fueran bolas de billar, ¿verdad? Que cuando colisionan, más bien lo que hacen es que intercambian sus velocidades. Entonces se les ocurrió eso, ¿verdad? Y resulta que funcionó, ¿verdad? Suponer que las colisiones de las moléculas eran elásticas permitió simplificar el problema, ¿ok? Y explicar otras cosas que se veían en la parte experimental. Entonces, ese fue uno de los primeros, digamos, de las primeras consideraciones que ellos hicieron cuando comenzaron a desarrollar la teoría cinética. Entonces, bueno, hay una serie de postulados en la teoría cinética, los voy a comentar rápidamente, ¿verdad? Que es lo que se llaman, lo que llaman los postulados de la teoría cinética o las hipótesis del modelo que ellos, digamos, asumieron desde el principio. Entonces, lo primero es que el gas consta de ciertas partículas que se llaman moléculas. Hoy en día es una realidad completamente aceptada, pero en esa época, hablando de 1860, hablar de la realidad material de las moléculas era un desafío, porque más de uno le iba a caer encima al que planteara eso, porque algunos no estaban de acuerdo, ¿verdad? Es decir, no lo creían así. Entonces, suponer que el gas está compuesto de moléculas era ya en esa época un desafío, ¿verdad? Porque era totalmente cuestionable. ¿Ok? Bueno, entonces dice que la otra cosa es que ellos suponen que las moléculas se mueven al azar, es decir, que tienen un movimiento caótico, aleatorio, desordenado, ¿verdad? Es decir, en trayectorias rectas, ¿verdad? En donde colisiona una molécula con la otra muchas veces, ¿verdad? Y también colisionan con todas las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, imagínense en ese movimiento aleatorio, ¿verdad? Desordenado, en donde es imposible seguir la trayectoria de una sola partícula. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la otra hipótesis. Suponen que el número total de moléculas es grande. ¿Ok? O sea, que son muchas. Sin embargo, la otra hipótesis de ellos es que el volumen de las moléculas, el volumen total de las moléculas, comparado con el volumen del recipiente que las contiene, es muy pequeño. ¿Ok? Entonces, ellos suponen eso. El volumen de las moléculas total, ¿verdad? Es mucho menor que el volumen del recipiente. Entonces, ¿eso para qué? ¿Para qué se les ocurrió eso? Bueno, primero porque están suponiendo que son partículas. Y la otra cosa es que tenían que meter el efecto de la compresión.
Cuando usted comprime un gas, se va a dar cuenta de que ese émbolo en el cilindro puede bajar casi que hasta la parte inferior, ¿verdad? Lo que les está diciendo que el volumen del recipiente es mucho más grande que el volumen de todas las moléculas que estén ahí, ¿verdad? Entonces, ellos enseguida se dieron cuenta que tenían que también meter el efecto de que los gases son compresibles. Bueno, otra hipótesis es que las partículas se pueden estudiar usando las leyes de Newton. Entonces, todo lo que ya ustedes aprendieron de la mecánica de Newton, ¿verdad? La suma de fuerzas, que la fuerza es el dp de t, ¿verdad? Que F es dp de t. Ellos enseguida dijeron, esto hay que usarlo aquí, hay que meterlo para ir construyendo la teoría. Y la otra que les decía es que por ahí se las mencioné al principio, no hay fuerzas, ¿verdad? Apreciables que actúen entre las moléculas. O sea, las fuerzas de interacción entre una molécula y otra se desprecian. ¿Okay? Cosa que no es cierta. En gases reales ya dijimos que hay que tomar en cuenta el volumen de la molécula, como que si fuera una esferita, ¿verdad? Y eso a su vez lleva a que haya que tomar en cuenta las fuerzas de interacción entre pares. Entonces aquí en teoría cinética, pues eso ellos lo quitaron, lo obviaron, para que fuera más sencillo, ¿cómo se dice? Ir construyendo la teoría, ¿verdad? Más adelante, en física es muy común eso, ¿verdad? Más adelante, cuando se dieron cuenta que ya la teoría era consistente, ¿verdad? Que funcionaba bien, entonces más bien se devolvieron y comenzaron a, ¿cómo se dice? A completar o a tapar esos huecos, por así decirlo, que habían ido quedando de camino cuando ellos desarrollaron la teoría, ¿verdad? Entonces, al final, ya para 1940, ya la teoría cinética estaba totalmente desarrollada, ¿verdad? Y el nivel de complejidad se había aumentado de una manera vertiginosa, ¿verdad? Es decir, ya ellos podían ver un modelo, estudiar el gas desde diferentes puntos de vista y el aparato matemático se complicó bastante. Pero la teoría cinética llegó a un punto que topó, es decir, llegó a un tope y ya de ahí ya habían cosas que no se podían estudiar. Es decir, ya no se puede, la teoría cinética no las explicaba. Y es cuando aparece entonces lo que yo les decía, la mecánica estadística. Bien, pero no me quiero salir del tema. Profe, el compañero volvió a preguntar algo en el chat ahora. Sí, déjeme ver. Es que viera que yo de donde estoy, aunque tengo lentes, ¿verdad? Igual lo que veo es una letrita chiquitita, entonces no me doy cuenta cuando escriben algo. Déjeme ver a qué valores de V. Total. Bueno, no entiendo esa pregunta. Él me dice que a qué valores de V el volumen total de las moléculas empieza a ser comparable con el volumen de los recipientes. Yo diría que es decir, no se puede establecer, no podemos decir que sea comparable, porque aunque estemos en una situación de que sea un gas real, dijimos que las moléculas del gas, es decir, sí tienen un volumen, pero que ese volumen sigue siendo muy pequeño, ¿verdad? Entonces, no podemos comparar esas dos cosas, ¿verdad? No, es decir, el volumen del recipiente siempre va a ser mucho mayor que el volumen de todas las moléculas que contienen el recipiente. Claro, eso va a cambiar porque el gas, es decir, su densidad puede cambiar, ¿verdad? Recuerden que si la densidad aumenta, entonces, disminuye, tenemos un gas diluido, ¿verdad? Y diluido quiere decir que las moléculas están muy, muy separadas. Pero si no es así, las moléculas tienden a estar más cercanas. Pero el volumen siempre va a estar muy por debajo que el volumen del contenedor, ¿verdad? Del contenedor donde está, ¿verdad? Sí, hay un modelo, volviendo a la pregunta que me hacen aquí que me hace Esteban,
En esto, para el que le interesa esto, ahora hay unos métodos numéricos que trabajan con esto y entonces se pueden hacer algunas cosas interesantes desde el punto de vista es decir, de iteraciones. Particularmente hay un modelo, no sé si lo han escuchado, es un software que es el método Monte Carlo, ¿verdad? Y hay otro que se llama dinámica molecular. Los algoritmos son distintos en ambos métodos, pero los dos funcionan para hacer lo mismo. Es decir, se puede trabajar con estos sistemas de los que hablamos, gases, por ejemplo, o funciona para líquidos también, y entonces se pueden hacer cambios en el volumen, por ejemplo, o se pueden hacer cambios en la interacción, es decir, en la parte, digamos, de la naturaleza de la fuerza, de ligue, lo que llaman la fuerza de ligadura. Y entonces ahí sí se ven algunas animaciones con respecto a cómo cambia el volumen de las moléculas en un contenedor, ¿verdad? Pero son métodos estadísticos, ¿verdad? El método de Monte Carlo y el método de dinámica molecular, que se usan mucho en estadística, ¿verdad? Sí, bueno, bueno, vamos a poner algunos resultados de la teoría cinética. Bueno, la teoría cinética, lo primero el primer resultado que nos arroja, importantísimo, es este. P por V es igual a 2/3 de la energía cinética traslacional. Este es un resultado importantísimo, ¿verdad? Porque es la primera vez, esto no es de termodinámica, es de teoría cinética, pero es la primera vez que se obtiene un cálculo de la presión desde el punto de vista cinético. Es decir, cuando hablamos de cinético me refiero desde el punto de vista molecular, ¿verdad? De la configuración de las moléculas como ellas están, ¿cómo sería? Sí, o sea, por primera vez la teoría cinética arroja este resultado, en donde le está diciendo que el producto P por V es un factor de 2/3 de K, que es la energía cinética traslacional. O sea, le está diciendo que el P por V es directamente proporcional a la energía cinética. Y era lo que se veía experimentalmente, ¿verdad? Es decir, si usted calienta el gas, al elevar la temperatura, obviamente las condiciones del gas van a cambiar. Es decir, las moléculas se van a mover más rápido, van a haber más colisiones entre ellas y las paredes del recipiente, y por lo tanto eso se ve a nivel macroscópico, se ve en una lectura, en el aumento, un aumento en la lectura del manómetro, ¿verdad? Ese contenedor tiene un manómetro, tiene un relojito ahí, ¿verdad? Y entonces, calentando el gas, ellos se daban cuenta que comenzaba a aumentar el valor de la presión manométrica en el interior del gas. Claro, esa es la parte macroscópica, lo que usted ve producto de las mediciones directas que hace, ¿verdad? Pero la teoría cinética aporta este resultado, que le dice entonces que sí, que definitivamente, que sí, que hay una relación entre el aumento de la temperatura y la presión. Entonces, a nivel molecular, el aumento en el número de colisiones, ¿verdad? Entre las mismas moléculas y las paredes, precisamente es la lectura que se ve en el manómetro. Y esta K que está aquí, no sé si lo dije, es energía cinética. Energía cinética traslacional. ¿Ok? Y entonces, esta energía cinética traslacional está la traslacional total,
y está la traslacional por molécula. Entonces, la de una molécula, esta es para una molécula. Y esta es para todo el conjunto, o sea, para la masa total. Para la masa total del gas que está contenido en ese recipiente. Entonces, se calculan prácticamente igual. La que es por molécula es 3 medios de K de KBT. Y la que es la total es 3 medios de nRT. O bien 3 medios de NKBT. Entonces vean que aquí la N estamos incluyendo la cantidad total de moléculas que están en el recipiente, ¿verdad? Entonces esa traslacional total se puede calcular así, como 3 medios de nRT, porque recuerden que la N está asociada con la masa total, o 3 medios de NKBT. Y si es una molécula, solamente es así, ¿verdad? 3 medios de KBT. Entonces, esa energía cinética traslacional también podemos, como esto viene de la ¿cómo se llama? De la segunda ley de Newton, también la traslacional por molécula también es un medio de M por V, pero este V es el V promedio. Y este M0 yo le pongo un cerito para recordarme que es la masa de una molécula, lo que va aquí, y no la masa total del gas. Entonces, cuidado, no las vayan a confundir. M0 no es lo mismo que la M total. Pero el libro de Tipler me he dado cuenta que ellos no hacen la distinción, llaman a las dos masas iguales. Entonces puede generar confusión, ¿verdad? Ok, entonces esta V de aquí nuevamente es la velocidad promedio, digamos, de todo el conjunto. O sea, suponiendo que cada una de las moléculas que está contenida en ese gas tiene aproximadamente la misma velocidad. En realidad no es cierto, pero digamos, una primera aproximación fue usada así y más o menos funciona bien, ¿verdad? Pero lo cierto es que, es decir, en un conjunto, es posible, un conjunto, ¿verdad?, de moléculas, en un conglomerado de moléculas, muy probablemente no todas tengan la misma velocidad, ¿verdad? Entonces, eso tuvo que utilizarse otros métodos más adelante para poder explicar esa, digamos, deficiencia, ¿verdad? Aunque esto funciona bastante bien, ¿verdad? Es decir, los cálculos de la energía cinética están en bastante buen acuerdo con lo que se ve en la parte experimental. Ok. Entonces, si yo combino esta ecuación, la de energía cinética, con la otra, con la K traslacional, vamos a llegar a que podemos calcular una velocidad que se llama la velocidad cuadrática media, o la velocidad de la raíz cuadrática media, ¿verdad? Entonces, esa velocidad cuadrática media la vamos a representar con esta letra, VRMS, con los subíndices de las palabras en inglés, ¿verdad? Ellos aquí usan CM, entonces es muy común RMS o CM, ¿verdad? Pongámosle CM, lo que pasa es que CM me da la impresión, lo primero que me recuerda es centro de masa, ¿verdad? Entonces me preocupa esa anotación, por eso es que yo le pongo mejor RMS, ¿verdad? Para recordarme que es la velocidad de la raíz cuadrática media. No sé, ustedes véanlo ahí cuando van haciendo la lectura y
deciden a ver cómo le llaman, ¿verdad? Para que no se les haga, no les vaya a causar alguna confusión. ¿Ok? Entonces, esa velocidad de la RMS está definida, es un criterio estadístico, ¿verdad? Que ellos usaron y lo definieron como la raíz cuadrada de la velocidad promedio al cuadrado. Es decir, de esta velocidad de la energía cinética. Vean que en esto, ¿por qué algunas veces escogen algunas variables que se relacionen con otras, ¿verdad? Eso ya es, muchas veces en estas teorías sucedió algo también de prueba y error, ¿verdad? Es decir, estaban, como se dice, no estaban seguros, ¿verdad? Y comenzaron a probar, introduciendo términos, ¿verdad? Y comenzaron a hacer los cálculos tratando de que todo tuviera coherencia, ¿verdad? Que tuviera un seguimiento lógico, ¿verdad? Que nos pudiéramos devolver a comprobar un caso límite, ¿verdad? Y entonces, pues esta aproximación que ellos hacen, pues funciona bastante bien. Y esto lo definen como la raíz cuadrada de 3kBt, la constante de Boltzmann, entre la M0. Y el libro le pone M. Entonces yo le pongo un M0, porque si no a mí se me olvida y uso la masa, se me olvida que tiene que ser la masa de una molécula. O bien se puede calcular como la raíz de 3RT entre masa molar. ¿Sí? Entonces vean que esta se parece mucho. Vean que esta se me parece mucho a ¿cuál? A la que vimos por ahí en sonido, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La del sonido era gamma RT entre masa molar. Entonces vean que son bastante parecidas, ¿verdad? O guardan una similitud. Bueno, entonces esa RMS es el cálculo de la velocidad para un gas, una muestra de gas que está en un contenedor. Entonces suponemos que a una temperatura dada, ese gas, todas las moléculas de ese gas se mueven con esa velocidad que se llama la velocidad de la raíz cuadrática media. ¿Okay? Y entonces aquí, cuidado de que no vayan a cancelar el 2 con el índice de la raíz, ¿verdad? Porque, es decir, ese 2 ya está incluido en esta V, ¿verdad? Entonces no se puede quitar de ahí. Yo podría decir, podría quitar la raíz, pero no puedo cancelar el 2 con el índice de la raíz. Bueno, este era el otro resultado, ¿verdad? Vean que entonces teoría cinética le da una forma de calcular temperatura, una forma de calcular presión, o sea, una ecuación para presión, una para temperatura, una aproximación para calcular la velocidad de un conglomerado de moléculas, ¿verdad? Es decir, fueron aportando todas esas formas de calcular indirectamente esas variables y estaban muy bien, en bastante buen acuerdo con lo que se veía experimentalmente. Ahora, vamos a ver más adelante que las moléculas tenemos que, digamos que clasificarlas en monoatómicas, diatómicas y poliatómicas. Entonces, por ejemplo, monoatómico es el helio y todos los gases inertes, ¿verdad? De la tabla periódica. Helio, neón, argón, criptón, etcétera, ¿verdad? Diatómicas es como, por ejemplo, el nitrógeno o el oxígeno. Y poliatómicas son moléculas más complejas, por ejemplo, dióxido de carbono, o por ejemplo, tetracloruro de carbono, o dióxido de silicio. Son moléculas más complejas, ¿verdad? Entonces, esas les llamamos poliatómicas. Ok, entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, resulta que cuando yo hablaba de la energía cinética de traslación, me estoy imaginando
el átomo de helio como una partícula, ¿verdad? Y ya estudiamos en la mecánica de Newton que si tenemos una partícula, esa partícula únicamente efectúa una traslación. Tiene una trayectoria determinada, pero la energía cinética que tiene es únicamente por traslación, ¿verdad? Cuando ustedes llegaron a rotación en física 1, les dijeron, ok, entonces ahora la energía cinética la vamos a repartir, ¿verdad? Ahora ya no es una partícula que se desplaza, ¿verdad? Por un plano inclinado, sino que ahora es, por ejemplo, una esfera o un disco o un cilindro que va rotando por ese plano. Entonces, parte de esa energía cinética es debida a traslación y la otra parte es debida a rotación, ¿verdad? Bueno, resulta que aquí en teoría cinética le aplicaron lo mismo a las moléculas, dependiendo de la naturaleza de la molécula. Entonces, por ejemplo, el helio, átomos como el helio, solamente le asignaron traslación, ¿ok? Pero, por ejemplo, al hidrógeno, el hidrógeno le pusieron, aparte de traslación, le pusieron rotación. Entonces vean cómo se imaginaron ellos el hidrógeno o el nitrógeno. Bueno, se lo imaginaron como en física 1, ¿verdad? Que teníamos dos masas que estaban pegadas por una barra de masa despreciable. Esta barra de masa despreciable en química es el enlace, ¿de acuerdo? Entonces el físico dijo, no, ok, está bien, voy a relacionarlo con algo que para mí sea familiar. De ahí, lo que más me parece a mí aplicar aquí, dijeron, es el rotor rígido. El rotor rígido es la barra de masa despreciable con dos masas puntuales en los extremos. Entonces, aquí hay un átomo de nitrógeno y aquí hay un átomo de nitrógeno. Entonces ellos dijeron, ok, si lo ponemos en un sistema de referencia, esa molécula se puede trasladar, ¿verdad? Tiene traslación en X, Y, Z y también puede rotar, ¿verdad? Con respecto a este plano y también puede rotar con respecto a ella misma. Entonces vean que ahí aparece el concepto de los grados de libertad. Entonces los grados de libertad son todos los posibles movimientos que puede efectuar una molécula. Y para cada grado de libertad hay asociada una energía cinética que hay que repartirla, por decirlo de alguna manera. Es decir, si por ejemplo yo a la molécula de nitrógeno solo le asigno traslación, los cálculos no me van a cuadrar, es decir, no me van es decir, no están acorde con lo que se ve experimentalmente. ¿Por qué? Porque realmente la molécula de nitrógeno es más compleja. No solo tiene traslación, sino que tiene rotación y también tiene vibración. Ok, entonces ellos comenzaron a imaginarse cómo repartir esa energía en las moléculas. Entonces, más aún, en el caso de la molécula de hidrógeno, dijeron, ok, quitemos la barra y pongámosle un resorte de constante K, ¿verdad? Como que si fuera un movimiento armónico simple. Entonces ahora la molécula se traslada en X, Y, Z, rota con respecto a este plano, ¿verdad? Y con respecto a ella misma, y también tiene un movimiento vibratorio. ¿Ok? Entonces ahí se fueron aumentando los grados de libertad. Y esa posibilidad de poder escribir la energía cinética con respecto a todos esos grados de libertad es lo que permitió calcular esas energías de forma correcta. ¿Okay? Entonces, y si es el caso de una molécula poliatómica, pues es mucho más compleja, ¿verdad? Porque entonces, por lo general, esas moléculas, la geometría molecular es más compleja, ¿verdad? Son tetraedros o tienen una geometría más compleja, ¿verdad? Entonces, en teoría cinética hicieron eso, ¿verdad? Es decir, dijeron, vamos a usar los grados de libertad para repartir esta energía en una molécula en traslación, en rotación, en vibración, y hay otros grados de libertad por ahí que luego van a ver. Pero básicamente esos son los tres más importantes: traslación, rotación y vibración. Bueno, entonces
vamos a quedar aquí. El jueves, Dios mediante, continuamos. Vamos a ver el teorema de equipartición, que es el teorema que nos permite asignar estos grados de libertad que les digo a una molécula en particular, ¿verdad? Es decir, es el teorema que nos justifica cómo distribuir equitativamente la energía cinética en una molécula. Ok, eso se llama el teorema de equipartición, que también apareció en esa época, ¿verdad? Es un teorema, es un resultado de la teoría cinética de finales del siglo XIX, y que funcionó muy bien, ¿verdad? Para describir lo que se veía experimentalmente. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Está bien? Ok, entonces, bueno, aprovecho para decirles, ya por ahí me han mandado algunas apelaciones, yo las tengo ya vistas, las voy anotando poquito a poco, pero sí, es decir, la anoto, la veo, le paso el dato al asistente y si aplica, entonces ahí mismo le hacemos el cambio de la nota, pero todo lo anoto, ¿verdad? Para tener un registro de esas apelaciones. Pero sí, por favor, denme un tiempito, ¿verdad? Para ir viendo cada caso, porque no son muchos tampoco, pero que, pues, es decir, los vamos viendo uno a uno, ¿verdad? Con calma para ver esas apelaciones. Ok, bueno, ¿alguna duda? Ninguna. Ok, está bien. Entonces, nos veríamos el jueves, si Dios quiere, para continuar con este material. Bueno, jóvenes, hasta luego entonces. Gracias, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego. Hasta luego.